estaban velando el cuerpo de su muerto, encontraron que le faltaba parte de la muñeca, digamos el talón y así cosas de ese tipo, ¿no? Y sí, y lo que encontraron fue que en verdad estas empresas que se dedican a esto ganan muchísimo dinero con cero control, y además había un impacto en la gente porque digamos, por ejemplo, para el Botox, el famoso Botox, se utiliza algunos de estos tejidos y a veces el que digamos, quiere aplicarse el Botox no sabe la procedencia digamos, de estos tejidos porque no hay una secuencia y qué pasa con los casos de cáncer, de SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay control. Existe control. Entonces, y claro, cuidado. Entonces, por ejemplo, pasó que en el Pentagonito se armó, bueno, después de esta investigación, toda una investigación porque había gente que había recurrido a algunos tejidos para poder superar algún problema de salud y obviamente porque ¿qué cosa me habrán puesto, ¿no? Y bueno, ¿y qué hicieron ellos? A ver, ¿qué base de datos obtuvieron para hacer la investigación? Sí, Estados Unidos, ¿ah? Pero había relación con Ucrania, con Europa y además tercerizaban, había triangulación. Algo bravo. Debe haber una lista de espera de tejidos. Gente que haya recibido el registro, digamos, por lo menos oficial, bueno, ¿no? Porque imposible el no oficial, ¿no? Que tenga una base de datos, aunque algunos lo tienen. Y claro, de lo que salía, digamos, los tejidos que salían de Estados Unidos a otros destinos, ¿no? Bueno, en este caso, ellos, como tenían información dispersa, distinta, diversa, consiguieron un software especial para poder relacionar nombres, teléfonos de contacto, para ver el tema de la triangulación. ¿No ves que había oficinas, digamos, empresas que se dedicaban, que no sé, decían que su destino era Europa y en verdad era otro, sí, mandaban a otro lugar? Y que se llama, si no recuerdo, si la memoria no me falla, que es Palantir, creo que es un software que lo que hizo fue Kate Wilson, que es la periodista que dirigió la investigación, se reunió con una organización de Estados Unidos para pedirle permiso para poder utilizar este software y en verdad la organización accedió y pudieron relacionar hacer estas relaciones para partir digamos, de tener la lista de modus operandi de estas empresas, los sospechosos y las conexiones, los periodistas profundizar y qué hacer, ir a la cancha, ¿no? Y corroborar y esos países. Sí, muy interesante. Digamos, Rápidos y Furiosos. Crimen organizado. ¿Cómo investigamos al crimen organizado con base de datos? ¿Se puede? ¿Cómo haríamos? Ya. En el 2009 se realizó ¿Tú escuchaste el caso de Rápidos y Furiosos? ¿Viste los reportajes de Gerardo Reyes? Ya, muestro. Bueno, en el 2009 se realizó la operación Rápidos y Furiosos. ¿En qué consistía esta operación? Esta operación lo que permitía era el ingreso de más de 2.000 armas de Estados Unidos a México. Y digamos, para la gente esto fue digamos, fue visto como una operación fallida, ¿no? Pero sin embargo había algo más que eso, ¿no? Porque los que adquirían las armas eran, bueno, gente del cártel de Sinaloa, gente pues
del crimen organizado, ¿no? Narcotraficantes, criminales, ¿no? ¿Y qué hizo Gerardo Reyes? Porque era un tema sumamente, así como los petroaudios acá, que todo el mundo hablaba, igualito era ya, o sea, era como todos los del caso Rápidos y Furiosos, ¿no? Y era una saturación del caso. Entonces, ¿cómo hace un periodista para distinguirse cuando todo el mundo habla del mismo? Ahora, ¿yo qué saco, no? Lo que hizo fue obtener el registro de las armas que pasaron de Estados Unidos a México, y además obtuvo el registro de las armas incautadas digamos, en asesinatos, en crímenes. Cruce. Y detectaron, lo que hizo fue detectar que varias de esas armas habían servido para varios crímenes, para gente, además donde murió gente inocente, ¿no? Jóvenes que salían de una discoteca, no sé, y porque en pleno tiroteo, ¿no? De los narcos. Y además, así pudo descubrir que las armas llegaron pues a Colombia, a otros países, no solo se quedó en México, ¿no? Sino a otros destinos de América Latina. Entonces, qué poderoso fue eso, ¿no? Poder hacer ese seguimiento y a partir de eso poder contar la historia de las víctimas también. Y además lo que había detrás, ¿no? Porque la operación en qué consistía, porque esto me lo he saltado, que digamos el plan perfecto era poder colocar, si no sé, es un GPS o algo parecido dentro de las armas para poder ubicar a los criminales, ¿no? Ese era un plan. Pero obviamente a un alto costo, que sean usadas. ¿Para qué? Para matar. Qué perverso, ¿no? Sí, esa investigación la contó Gerardo Reyes, es un periodista de investigación de Colombia, que ahora está en Univisión haciendo tele. Siempre él ha escrito, ¿no? Pero ahora está sufriendo en la tele, pero digamos que la recompensa, claro, pues es otro lenguaje, ¿no es cierto? Además, su gran investigación lo tiene en 2 minutos, entonces está, ¿no? Siempre habla, es que es verdad, ¿no? Pero también sabe que el nivel de alcance que puede tener la televisión, una cosa, es mucho mayor, ¿no? Entonces sí. Bueno, en verdad traje para que el video, pero no sé si es que no solo el tiempo, sino que cargue, ¿no? Porque es todo un tema. ¿Ves? No, mejor luego. Pasemos a la otra, ¿sí? Mientras te quería comentar, sí. El caso de investigación eso de los órganos. La antítesis yo creo que se dio en el Perú en el caso de los bichacos, ¿te acuerdas? Ajá. Que fue una tontería total. Eso del entonces, sí. ahora congresista y entonces Cristo Salazar, que salió. Sí, claro. Que había tráfico de órganos y todo, y al final no pasaba nada. Es verdad. Bueno, acá hay 2 investigaciones voy a compartir con ustedes 2 investigaciones del diario La Nación de Costa Rica, que es el diario de ¿quién? ¿Dónde trabaja quién? La Ceñini, ¿no? Subsidio en la educación en Costa Rica. Lo que pasa es que el Estado subsidiaba la educación para ciertos jóvenes, pero resultaba que lo que detectó, el primer hallazgo fue que los que se beneficiaban del subsidio eran jóvenes de zonas acomodadas, ¿ya? Pero el tema no solo era lo que pasa es que, claro, eso fue un primer hallazgo y el reportaje, Rigoberto Carvajal, que es el ingeniero de sistemas que trabaja con Yanina, hago un paréntesis, la única unidad de investigación en América Latina
sui generis, digamos, es el de Janina, porque mitad ingeniero de sistemas, mitad periodistas. Genial, ¿no? ¿Puedes desarrollar software? Exacto, aplicaciones para visualización, para búsqueda de datos y todo, sí, excelente, excelente. Y claro, Rigoberto Carvajal, que no solo es un trome, un ingeniero de sistemas maravilloso, es un ser humano maravilloso. Él expuso hace poco en la Colpin, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, que la última edición se realizó en Bogotá. Y él contó este caso, y lo peculiar de este caso era que ya se llegó a esta conclusión que eran de zonas, digamos, adineradas, digamos que no eran de bajos recursos los jóvenes que se beneficiaban, ya. Aquí podríamos hacer con muchos programas sociales lo mismo, ya. Y claro, pero se ha hecho como casos, alguna denuncia que ha llegado, no se ha obtenido el registro de los beneficiarios. Hagamos eso, pues, ¿no? Porque eso fácil es para hincar el familiar de la autoridad tal o del gobierno, pero, digamos, podemos obtener el registro. Fue bastante evidente, ¿no? Las filtraciones. Vaso de leche, fue vaso de leche, me parece. Y claro, esa podría haber sido la conclusión, ¿no? El titular, ¿no? Jóvenes de zonas acomodadas se benefician del, no sé, 70% del subsidio que da el Estado, ya. Pero resultaba que después, al hacer la verificación de los datos que habían encontrado, porque había que hablar con quiénes, con los jóvenes, con los padres, ¿no es cierto? Resultaba que se trataban de jóvenes que habían sido abandonados por sus padres, o sea que la madre no recibía ningún dinero de los padres, del papá, y que eran chicos que por eso el fenómeno era que por el abandono de los padres estos eran eso, digamos, esa era la historia completa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, podemos equivocarnos, por eso esa es una enorme diferencia. Lo primero hubiera sido una conclusión de un organizador de datos, el segundo de un periodista de datos, ¿no? Que es muy distinto. Sí, sigamos. Ya, este es el caso del ex ministro de Hacienda, el ministro Herrero de Costa Rica, que vendría a ser ministro de Economía, ¿no? Digamos, Castilla, el equivalente a Castilla, que él estaba promoviendo un pago de impuestos por cada propiedad, por las propiedades, ¿no? Que tú tuvieras. Y resultaba que él no pagaba su impuesto, pues. Conchudazo. Entonces, no pagaba, pues, ¿no? Y que lo que hicieron, a ver, para ella era fácil, ¿no? Porque ella tiene el registro de ¿qué? De propiedades, ¿no? Tiene el registro de ¿qué? De propiedades, chévere, ya. Claro, lo otro era, claro, que había que ubicar las propiedades, ir a cada lugar para ver corroborar si realmente eran suyos, porque finalmente puede pasar que el documento está en lo que vendría a ser, por ejemplo, en este caso, ¿en dónde registramos las propiedades? Exacto. Entonces puede ser que no dieron de baja, que no hicieron el traspaso de la propiedad, ¿no? Una serie y había que corroborar, ¿no? Y lo que vio además que en los casos que pagaba, declaraba que le pagaba una determinada cantidad por el arriendo y en verdad recibía mucho más el ministro, y además no solo era el ministro, había que mapear a la esposa también, ¿no? Porque eran propiedades compartidas, ¿no? Entonces, ya, y como siempre pasa, ¿no? Estás investigando, tienes una información gorda, digamos, potente, tu investigado le consultas casi al final, ¿no? Para que no te arruine la historia. Y pasó que Janina fue a pedir la versión del ministro, y ese mismo día que le pidió la versión, renunció
O sea, la historia se publicó el día siguiente, pero el ministro renunció el día, claro, ya no estaba, ¿no? Entonces, digamos, al recibir la lista la entrevista, ¿no? Pero no fue en verdad que le dio la entrevista cara a cara, sino que le dijo, mándame tu lista de preguntas, le mandó la lista de preguntas y ya pues renunció. ¿Qué más le quedaba? Y bueno, parte 2 de la investigación, hagamos eso con todo el gabinete. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todo el gabinete, no? Con todos. Todas las propiedades de todo el gabinete, de todos los ministros. Corriendo fueron a pagar su impuesto, todo. Corriendo, o sea, a diferencia del ministro que renunció, porque claro, en su caso era un roche, pero un tremendo roche, dando conferencias de prensa, porque se tiene que pagar el impuesto, que no sé qué, que esto, que lo otro, y él, bien, gracias, ¿no? Y los otros ministros, corriendo, ¿no? Entonces ahí había que tener la fecha del pago, registro para demostrar que había un fenómeno, que en este caso, digamos, la investigación periodística había, ¿no? Pero sí, terribles los políticos, algunos. Ya, y bueno, eso fue lo que hizo. Y hizo un mapa ubicando cada propiedad. Tú le das clic acá, digamos, propiedad, y encuentras todos los datos, el valor de la propiedad, bla, 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 bla. ¿No? Y esto ya es interesante porque acá lo hicieron con no solo periodistas, ingenieros, ¿no? Sino también había que ubicar coordenadas, ¿no? Sigamos. 15 minutos. Los diarios secretos de Brasil. Ay, yo le tengo harto cariño a esta investigación. Esta investigación ganó el premio ganó la Colping el año pasado, el 2011. Un grupo muy joven, bueno, en realidad eran 4 o 5. Lo interesante en Brasil, bueno, hay una enorme diferencia entre lo que se hace de investigación en Brasil con lo que se hace aquí, de verdad. O sea, no es que uno no valore lo que es suyo, pero sí, cuando uno va a estas reuniones es como que sí, o sea, es wow, ¿no? Yo recuerdo que en el 2011, cuando se presentó esta investigación, hubo 3 fechas de la Colping. De las 3 fechas, un solo día a todas las investigaciones de Brasil, porque producen tanto, además son equipos de 5 o 10, investigan durante un año, el medio de comunicación no escatima, ¿no? en nada, contratan gente que los capacite de manera permanente, ya pues no, la apuesta así con todo, ¿no? Y no estoy hablando de medios alternativos, estamos hablando del Folha de Sao Paulo, que es el medio más importante de Brasil y de América Latina, o sea, no, de un medio totalmente tradicional, ¿no? Entonces, que vendría a ser el símil acá en el comercio, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, hay una amiga ahí en el comercio, digo que es diferente, ¿no? Porque hay una amiga ahí en el comercio que está pugnando porque el comercio entienda la necesidad de hacer esto, ¿no? Para investigar, pero bueno, en la República, ¿cómo sería? Bueno, y bueno, les cuento, lo que hicieron fue obtener, en este caso, a veces las bases de datos, o sea, tú obtienes las bases de datos, ¿no? O sea, te dan un archivo, tú consigues un archivo, o de repente consigues documentos que están en PDF y lo conviertes al Excel, qué sé yo, ¿no? Ya. Lo que haces es capturar la información, pero a veces hay que construirlas, ¿no? Hay que construir las bases de datos, o sea, de cero, y lo que tienes son papeles. Y ¿por qué construir la base de datos? Porque eso te ayuda a ver el mapa completo, te ayuda a encontrar, ¿qué cosa? Tendencias, patrones, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Y te ayuda a visualizar, Qué importante es cuando trabajas con esto, visualizar los hallazgos, ¿no? Ver cómo se mueve la curva, si está, ¿no? Las tendencias, en fin. Y lo que hicieron fue obtener, como los boletines del Congreso,
así, de un estado en la zona sur, en Brasil, y lo que hicieron fue como armar una base de datos de gente contratada, de adquisiciones, de todas las actividades que hacía el Congreso, ¿no? Y así pudieron descubrir todo un sistema de empleados fantasmas, una serie de malversaciones de fondos que se hicieron en el Congreso, ¿no? A partir de estos boletines, por eso se llama los diarios secretos, ¿no? Porque además no se publicaban, sino que eran como boletines internos, ¿ya? Entonces lo que hizo fue obtener estos documentos y poder crear su base de datos, después ir a las zonas, y esto fue un exitazo porque, bueno, además como, claro, Brasil es abundante en todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, qué hicieron? O sea, la O Globo, la tele, o sea, la radio, todo, era una cobertura multimedia, ¿no? Entonces, lo que salía salía ese día, no sé, en el diario, ese mismo día en la tele, el programa principal, ¿no? Entonces, por todos lados la información, ¿no? ¿Y qué hizo que la gente, el periodista Alberti, James Alberti, que dirigió la investigación, mostró imágenes de gente, pues, era tal la indignación de la gente por lo que pasaba, que la gente pues hizo concentraciones, pero marchas así masivas en el Congreso. La gente pues se causó todo un revuelo allá en Brasil, una indignación ciudadana, ¿no? Bueno, aquí yo les digo, ellos tuvieron un año para investigar, publicaron muchísimas notas sobre el tema, pero un año antes el periodista James Alberti hizo las indagaciones, obtuvo la información en sus ratos libres, solo, porque cuando presentó el caso su editor le dijo no tenemos tiempo, no hay, ¿no? Entonces James lo que hizo fue hacerlo como un proyecto propio, hasta que dijo, bueno, ya tengo gran parte, y esto es lo que tengo y por aquí va, y no hay pierde con esto. ¿Me das un equipo o no me das un equipo? Entonces así, te doy 4 meses máximo, ya. Tuvo sus primeros resultados, después convenció a que les vayan ampliando el plazo, ¿no? Porque trabajaban a todo motor, ¿no? Pero eso es él no lo dijo en la premiación ni nada, sino eso fue después que hubo una conversación con él, ¿no? Bueno, porque me encantó el trabajo, pero lo que voy es que muchas veces cuando no la ven nuestros jefes, nuestros editores, nos ha pasado que muchas cosas se dan por apuestas personales, ¿no? Por este compromiso que tenemos con el ejercicio, con este oficio, ¿no? Entonces, igual, si sienten que el editor no apuesta por esta nueva tendencia, a pesar que podría, es una apuesta en verdad que si se hace bien, sí, ¿no? Da credibilidad, da una serie tiene una serie de beneficios, ¿no? O sea, que sí hay formas de poder apostar por este tipo de proyectos, ¿no? A ver. Entonces, para concluir esta primera parte, la computadora puede facilitar el trabajo, pero no es lo más importante. Lo que debe prevalecer siempre es el buen periodismo, la excelencia periodística, ¿no? Eso es lo primordial. Porque si esa no es la esencia, nuestras conclusiones con las bases de datos también van a ser erradas, ¿no? Entonces no importa la forma, digamos, el vehículo para llegar, digamos, importa, pero me refiero que no lo es todo, ni hay que pensar que es pucha, yo no manejo en la computadora, con la justa dentro del correo y me cuesta, y no sé qué, y esto que lo otro. O sea que no, pues, yo cero tecnológica, así, de verdad. Y lo que yo les han alcanzado, ¿no? El textito ese de que, ¿cómo no te le tengas miedo al mostrito? ¿Por qué creen que se llama no le tengas miedo al mostrito?
porque yo le tenía miedo, terror al Excel y a todos los datos y a las fórmulas que había ahí, a pesar que era buena en matemáticas, no sé qué pasó, un limbo en mi cerebro y en no sé qué en mi vida, que después me puse el chip de periodista y dije cero números, cero todo, y cuando después, de verdad que no saben cómo sufría con el Excel, y pero cuando hay un interés superior, está el reto de vencer el miedo, ¿no? El querer saber, ¿no? Si hay algo, yo no solo tenía fobia al Excel, soy nerviosaza, soy una maricona así terrible, cuando iba soy cobarde para muchas cosas, ¿ya? Le digo porque, por ejemplo, hay zonas de conflicto, hay zonas mineras, en donde uno tiene que caminar mucho, estar al filo de precipicios, ir en mula, ir a pie, dormir o no dormir, o mal dormir, o dormir donde se pueda. Y la única razón por la que yo he llegado a ciertos lugares es por el deseo de saber, ¿no? O sea, mi curiosidad puede más que mi temor y todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui ya hace varios años atrás al conflicto, bueno, donde lo que era el proyecto Río Blanco, ¿no? El proyecto Majás, ¿no? Río Blanco. Había, bueno, los que han subido a las lagunas, ¿no? Hay pues caminitos, o sea, ni la mula, ni el caballo, no, o sea, no. Y hay un tramo que lo puedes hacer. Bueno, puede ser en ómnibus. Después tienes que agarrar tu camioneta y hasta un punto llega la trocha. Después ya no pasa la camioneta, entonces ya es la mula o es el caballo. Y después ya ni el caballo, ni ningún animal, ¿no? Entonces tú, de verdad, es que ya no hay camino de herradura, de verdad. Y ahí ya, y de ahí ya tú mismo, ¿no? Tus dos patitas. Entonces, tú mismo eres. Y recuerdo que lo del caballo lo hice, a pesar que es una maricona para montar caballos, y entonces agarré y ya, la subida ya un poco sufriendo, porque había que pasar por unos bosques de neblina que son más y menos de lodo, ¿no? Entonces se hundía la pata y así, no subiendo. Pero después la bajada, así, y ver al costado el precipicio, o sea, ahí era muerte segura, ¿no? Y yo lo hice, pero llorando todo el trayecto, así, lágrima, y mi fotógrafo estaba en la República, pero igual lo hice, llegué a la laguna y todo, lo hice, pero llorando, y me pasó que mi fotógrafo, siempre lo digo porque qué importante es el trabajo en equipo. A veces el trabajo periodístico pues es un trabajo solitario, ¿no? Pero cuando hay escenarios particulares como la cobertura de conflictos, el trabajo de equipo es tan fundamental con el fotógrafo, ¿no? La relación con tu fotógrafo, tu camarógrafo, depende. Y en este caso yo había ido con un fotógrafo que tenía la cualidad, además de ser un excelente fotógrafo, era un gran compañero porque todo el tiempo me hacía reír, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estaba adelante, lloré bajando, y entonces siento un ruido. Digo, ¿qué pasa? No pasa nada. Y era en verdad que se había caído, que casi se cae al precipicio, y yo estaba así, no pasa nada. Y después yo, y al final recién me dijo, yo en verdad me caí, me saqué el ancho, no te iba a decir porque si no tú ya ibas a ensayar, ¿no? Pero él se aguantó, digamos, hasta el final, que fue, para es más, después de la caída, ¿sabes lo que hizo? Es que agarraba flores, no sé qué hizo, y agarró un chistoso, ¿no? Le hizo una coronita a la yegua y dijo, pero, o sea, parece de reír, me dice, esa no es mi milita, es mi mulita, decía así, ¿no? Por fregarme, ¿no? Pero era para digamos, arrancarme una sonrisa en medio de mi drama, ¿no? De mi drama. Y en verdad el que vivía el gran drama era él, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que igual, ¿no? Pueden haber muchos temores, y es alucinante cuando uno los vence y puede llegar a descubrir
minitas de oro en el sentido de información tan valiosa que las audiencias deben conocer, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Democratizar la información para que los ciudadanos tomen mejores decisiones cada vez más. Entonces, con esto hacemos un break y seguimos. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte de este taller. Los invito a interrumpirme de verdad en cualquier momento, cualquier consulta, y poder generar un diálogo, ¿no? Porque ya esta segunda parte, lo que les quiero presentar es cómo es el manejo, digamos, el manejo concreto ya de cómo es trabajar con bases de datos a partir de una experiencia personal, de una investigación que desarrollé. Por eso es que lo pongo, porque ¿quién más que yo para hablar de mis tormentos con la base de datos, sino a partir de una experiencia personal, ¿no? El detrás de... Y después lo que vamos a ver es, bueno, ese caso va a ser como el pretexto para plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Qué investigaciones con esa mirada podemos hacer en temas ambientales y coberturas de conflictos, ¿no? Que estén relacionados a la cobertura de conflictos en zonas mineras, generar conflictos sociales? Entonces, a ver, ¿cómo manejar bases de datos? Sí. Lo fundamental es tener una mentalidad de base de datos, una mentalidad de datos. Cuando yo les iba presentando los casos, yo les preguntaba, ¿qué creen que hizo el periodista, no? Entonces, al toque la cabecita era, ¿dónde puede estar la información, no? ¿Quién tiene la información? Eso es tener una mentalidad de base de datos. ¿Qué temas puedo desarrollar yo a partir de base de datos, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿existe una base de datos sobre el tema que me interesa? Eso es primordial. O sea, ya yo quiero hacer esta investigación con base de datos, pero ¿existe una base de datos? Ya, si no existe, ¿es viable que yo la construya? ¿Es viable o es imposible? Me tomaría 5 años, no es viable, ¿no? Si me toma 5 años, 10 años, no. O quién sabe, de repente es una cosa de más largo, no puede ser, es una apuesta también, ¿no? Pero eso tiene que ver con la viabilidad, ¿no? De la investigación, si existe una base de datos o si yo puedo construirla. ¿Dónde la busco? Si existe, ¿dónde la busco? Va más allá de qué institución la tiene. ¿Quién específicamente de esa institución la tiene? Nombre, apellido, ¿no? ¿Dónde, quién la tiene, no? Eso. Y ahora, no solamente estamos hablando de instituciones del Estado, podemos hablar de organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? El espectro se amplía. Un ejemplo, la base de datos más completa que existe sobre pasivos ambientales por hidrocarburos no la tiene el Estado, de la Amazonía por lo menos, la tienen las organizaciones indígenas. Entonces, pasa que a veces no necesariamente es el Estado, entonces hay que mirar. Entonces es como que los expertos a veces también manejan mucha información porque andan pidiendo información vía la ley. Hay organizaciones que se han especializado, por ejemplo Cooperación, donde tú has trabajado, ¿no? No, tú has trabajado en red, okay, pero digamos, conocemos varios a Cooperación, ¿no? El trabajo que hace Cooperación. Ellos trabajan mucho el tema de los pedidos ¿no? Para exploración, ¿no? Las zonas mineras y de hecho ellos lo que hacen es adquirir la data que les da Ingemet, ¿no? Para poder ir elaborando sus informes cada 6 meses, ¿no? 2 veces al año, sobre cuánto en la región de Cajamarca, o sea, la expansión minera, digamos, en diferentes regiones, ¿no? Varias veces han hecho ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa información es pública, por el lado del Estado, ¿no? Si Ingemet no publica esa base de datos, sin embargo hay otra organización que la compra, en este caso Cooperación, ¿por qué no pedírsela, ¿no? De repente desarrollar algún proyecto con ellos, el medio y esa organización? Estoy poniendo un ejemplo, no es que
que esté haciendo promoción a cooperación, en verdad. Es una manera, porque también esto lo que te invita es a desarrollar alianzas también con universidades, por ejemplo, ¿no? Con equipos de investigación de otras disciplinas, ¿no? Para poder, digamos, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, eso. Ahora, digamos, sabemos dónde está la data. ¿Cuál es el ciclo, digamos, para trabajar con la base de datos? Lo primero. Sí, dale clic, por favor. Obviamente el acceso, ¿no? Que ya digo, es o bajarse la data que está en la web de un ministerio, de una institución, en el ciberespacio en general, obtenerla de alguna fuente que tenga acceso privilegiado directo a la data, construirla, también es otra opción. Sí, por favor. Luego viene, después de tener la data, vamos a hacer una mirada global ya de cada paso, y de ahí nos vamos a detener en cada uno de estas etapas, ¿ya? Para profundizar y entender mejor esto con un caso concreto. Luego la revisión y la limpieza. Revisión, limpieza y organización de la data. Ya, yo tengo la data, ya la construí, ya la tengo en mi computadora, la tengo en Excel, la tengo en Access, en el programa que tenga la data. De hecho, esta revisión implica comprender la data, ¿no? ¿Qué información tiene esta data? ¿Para qué me sirve, ¿no? Y además ver en qué estado, ¿no? En qué estado se encuentra, para poder limpiarla, organizarla, o sea, jugar con ella, ¿no? Probar aquí, probar allá, y si trabajan con el Excel, yo les aconsejo trabajar con tablas dinámicas, porque es lo más, es más sencillo para ir tratando de encontrar resultados. A ver, y lo otro es que ahora no es que uno tenga que convertirse en un experto en Excel, ¿ya? He escuchado a varios amigos que dicen, uy, este verano yo me inscribo a un curso de Excel para romperla, hago el básico, hago el intermedio, hago el avanzado, y ya nadie me para con la base de datos. Ya, mira, lo que pasa es que yo aconsejo, en verdad, si tú quieres aprender, más que llevar un curso, es hacerlo, ¿ya? Y mientras lo vas haciendo, vas adquiriendo, digamos, el conocimiento. Si no pasa por ti, difícilmente te vas a aprender todas esas fórmulas, ¿no? Al menos pues que tengas una pasión por las fórmulas y el Excel, y que solo lo quieras para almacenar el conocimiento aquí, y tienes la capacidad de que se registre toda la fórmula. Porque pasa que a veces llevamos cursos, ¿cómo era? Entonces era ¿cómo era? Y no se trata de acumular solamente, ¿no? Se trata de hacer, ¿no? Entonces, incluso a veces no hay ni que llevar un curso, sino hay varios tutoriales en Excel que te puedes bajar. Y lo que yo hacía, yo me acuerdo que cuando empecé esta investigación de la investigación de la pesca, que les voy a comentar, una investigación sobre la industria pesquera, yo me acuerdo que llevé como 4 clases de Excel, ya pasaban 4 semanas, y decía, ¿y esto para qué me sirve? Esto no me está sirviendo, ya, pero ¿y esto cómo lo hago pero no, cómo relaciono? ¿Y cómo esto? Y nada, ¿no? Y no pasaba nada. Y le digo, profesora, ¿a qué hora voy a encontrar algo que me va a aplicar para mi investigación? Porque sí quiero hacer una investigación de estas características. ¡Ay! Me hubieras dicho, eso es tabla dinámica, de esta manera y tal. Entonces, a lo que voy es que, en verdad, cada caso te va a plantear también una necesidad. Y a veces uno, de acuerdo al caso que va investigando, va acumulando experiencias, fórmulas, maneras de ir conociendo el programa, Excel o el que sea. ¿Sí? Entonces, sigamos. El análisis, ¿no? De hecho, tú no puedes, el paso anterior era revisarla, limpiarla, ¿no? Limpiar la data, que no haya errores, ¿no? Eliminar los errores, conocerla. ¿Y para qué? Para llegar a una conclusión preliminar, ¿no?
para analizar. Lo que hicieron con lo de los subsidios de educación a los jóvenes, por ejemplo, como parte del análisis concluyeron que los jóvenes estaban de mayor, de zonas más adineradas, ¿no? Digamos, eso era el resultado recibían el subsidio, ¿no? Entonces esto era el resultado del análisis, no estaban en la etapa del análisis. Pero después pasaron a la siguiente etapa y era la verificación. Cuando haces análisis, ¿usas alguna metodología? Sí. Eso lo vamos a ver ahora porque el método es sumamente importante en esto, totalmente importante. Entonces, después del análisis, ¿no? Lo que pasó, esa conclusión a la que llegaron, son conclusiones siempre preliminares, pasamos a la cancha. Ahora, no es que recién pasemos a la cancha, en verdad. Pasamos a poner a prueba nuestros hallazgos en la cancha. Digamos que es un segundo contacto con la cancha, porque uno no puede sentarse tampoco a revisar la data si antes no ha hecho reporteo, porque no va a entender nada de la data, no le va a encontrar sentido, le va a ser lo más aburrido, lo más terrible, ¿no? Lo más traumático. Entonces no, siempre es antes, esto de la revisión implica tener un conocimiento del tema, de lo que se está trabajando previamente, para que tenga cada dato que tiene este archivo, esta hoja de cálculo, tenga un valor, ¿no? Y puedas cruzar y asociar cosas, ¿no? Entonces la verificación es sumamente importante ahí. Poner a prueba nuestros hallazgos preliminares, los hallazgos preliminares a los que hemos llegado como resultado de un análisis en la computadora, ¿no? Y bueno, acá la última etapa es la visualización, ¿no? Tú ya verificaste y ahora, ¿cómo hago con estos datos para ordenarlos y compartirlos con las audiencias, ¿no? Una infografía, un gráfico interactivo, cuelgo la base de datos, bueno, infinitas posibilidades. Armo una aplicación con ingeniero de sistema para que busque algún dato, no sé. Hay muchas posibilidades. Entonces, sigamos. Vamos a analizar este caso de cómo se suman millones de dólares en pescado, que es la investigación que realicé. Y vamos a recorrer estos 5 pasos a partir de esta investigación. Y todas las preguntas, dudas que tengan, bienvenidas. Vamos a hablar del método y todo que te interesa, Enrique, es sumamente importante. ¿De qué se trataba esta investigación? Esta investigación, primero, yo no tenía muy claro cuando empecé a investigar el sector pesquero. Yo no soy especialista, en verdad, en el tema pesca. En verdad, yo me interesé en el tema porque un ministro empezó a denunciar corrupción en el sector, y a mí me sorprendió que un ministro esté denunciando corrupción a fines del 2010. Yo dije, pucha, qué bacán, no era el gobierno de Alan, era el exministro Villasante, exministro de la producción. Y claro, fue portada en algunos medios, por lo menos fue nota abridora en las secciones de economía de varias. Y lo que estaba denunciando era que había dueños de embarcaciones que lo que hacían era perforar, digamos, el sistema de permisos de pesca, que iban al Poder Judicial apelando a una medida cautelar para que le dieran el permiso de pesca sin el consentimiento del Ministerio de la Producción, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de la Producción es el que da el permiso de pesca? Porque para garantizar la sostenibilidad del recurso, digamos, los investigadores de IMARPE, ¿no? Los investigadores del mar del Perú, los que ven cuánto pescado hay en el mar, cuánto es sostenible extraer, ellos hacen una recomendación al Ministerio de la Producción y le dicen, mire, este año se puede capturar 10.000 toneladas de, no sé, pues de jurel, ¿ya? No puedes más porque si no vas a alterar la reproducción de la especie. Entonces, lo que hace el Ministerio de la Producción, saca una norma y nadie puede pescar más de lo que se establece en la norma. Es ilegal, ¿no? Entonces, y así con cada especie, ¿no? Yo me centré en la anchoveta, porque la anchoveta, lo que pesca, el 80% de lo que se pesca en el país es anchoveta, y además porque el único registro de pesca
diario, cada minuto, cada hora que existe es la anchoveta, no hay. Eso tiene que ver con lo que nos preguntábamos anteriormente, ¿no? Existe una base de datos, no puedo hacerlo con el jurel, no lo puedo hacer con la caballa, no lo puedo hacer con el paicha, no lo puedo hacer con otras, digamos, otras especies, ¿no? No lo puedo hacer con la anchoveta porque solo hay un registro de cada desembarque, ¿no? De anchoveta, captura de anchoveta, el detalle, ¿no? En los otros casos, o sea, en tiempo real, porque en los otros casos lo que hay es declaraciones de las empresas que tanto pescan, sabrá Dios si pescarán esa cantidad, ¿no? Y para otro dato, la única, digamos, por lo menos hasta antes de la investigación que se fiscalizaba, la única pesca así con inspectores en muelle era el de la anchoveta, lo demás era libre. Y sigue siendo, bueno, aunque no tanto, ahora vamos a hablar de eso, sigamos. Entonces, yo les estaba contando que me llamó la atención, o sea, para mí el primer dato disparador fue la denuncia de este ministro. Cuando yo me reuní con este ministro y le dije, ministro, ¿me puede mostrar los documentos que sustentan lo que usted dice? Ya, tal y cual. Ah, qué interesante, ya. Vi que que había que reconstruir expedientes y revisar expedientes en el Poder Judicial de los años 70. Había que hacer un montón de rastreo, poder vincular, porque había empresas de fachada, había una serie de cosas, ¿no? Yo dije, pucha, ya, voy a seguir, ahorita no puedo sacar esto, tengo que seguir investigando. Y en el proceso, lo que yo me di cuenta era que en verdad el ministro era un parlante de lo que los grupos de interés del sector querían, ¿no? Que el ministro dijera y digamos para poder dar como titulares, para distraer un poco a las audiencias, digamos, a los medios, y que si sabemos que el sector pesquero es corrupto, ya desde la época de Banquero hay todas esas historias, digamos que miren esta parte de la corrupción, ¿no? Porque es digamos, los más débiles, porque finalmente estos dueños era gente desconocida, de los dueños de estos barcos que pedían los permisos, ¿no? Al Poder Judicial. No era gente, por lo menos, que se supiera de manera clara que pertenecieran a las 7 empresas más importantes del sector pesquero, ¿no? Que son los que se han repartido el mar. Entonces, después yo me fui dando cuenta que en verdad esta gente que era denunciada como corrupta, en verdad desembarcaban en las fábricas de las plantas, de los grandazos. Y yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Entonces era como, acá uno siente cuando hay algo más. Entonces dice, acá yo no me meto así porque voy a hacer, ¿qué? Un conejo persiguiendo las zanahorias. ¿Sabes qué? Mira, aquí, no, acá falta algo más. Entonces, después seguí indagando, y lo que yo me di cuenta era que en verdad las empresas habían asesorado, sé qué empresa, sé que abogados habían asesorado para preparar el speech del ministro sobre este caso, ¿no? Pude acceder a documentos, pude contar detrás de esa historia, ¿no? Pude contar el detrás de esa historia, pero me di cuenta, y así fui mirando otro y lo mismo, fui mirando lo otro y lo mismo, y dije, uy, entonces acá, ¿cómo hago, no? Porque todo es como que manejado, ¿no? Todo manipulado, ¿no? Y nosotros, digamos, si en la esfera pública reproduciendo esto que se quiere dar a conocer, y dije, ¿cómo hago? Y voy a